En segundo lugar es la de legislación. ¿Por qué? Porque aquí en este Congreso se hacen las leyes. Y en tercer lugar está la de fiscalización o control político. ¿Por qué? Porque nuestros parlamentarios tienen que ver que los funcionarios del Estado cumplan con sus funciones de acuerdo a la Constitución y a la ley. Esa es una función importante. ¿Y por qué control político? Porque además nuestros parlamentarios tienen que ver que estos funcionarios del Estado no solamente cumplan con sus funciones, sino además tienen que ver, controlar que las cosas las hagan de acuerdo a la ley y a la Constitución. ¿Ok? Entre las funciones más importantes de control político están las de invitaciones de ministros para que ellos vengan a explicar por qué han presentado tal o cual proyecto de ley, o también las interpelaciones en las que, en base a un hecho importante que ocurre en el país, los parlamentarios presentan un pliego de preguntas al Consejo, al Poder Ejecutivo, a un ministro o a todo el gabinete, para que ellos vengan acá a responder esas preguntas. Esto genera un debate. Y si es que el Congreso estima que no ha sido satisfecho en las respuestas de los ministros, entonces podría presentar una moción de censura y quitarles la confianza o al ministro o al gabinete entero. Luego tenemos una función importante que tienen los congresistas, que es fuera de las tres más básicas, que son una función especial, que es que también nuestros parlamentarios, el Pleno del Congreso, los 120, eligen a ciertos funcionarios del Estado. ¿A quiénes eligen? Al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a 3 directores de los 7 que tiene el Banco Central de Reserva. No, la Comisión Permanente. Sí, claro. Por eso ese es el Pleno. Ahora pasamos a otro órgano importante del Congreso, que es la Comisión Permanente. ¿Qué es la Comisión Permanente? Lo que pasa es que tú eres miembro de la Comisión Permanente, pero has estado en el debate. Sí, claro. Ahorita les cuento. La Comisión Permanente es una especie de pleno chiquito. Es muy importante, ¿por qué? Porque si es que el Congreso censurase a 2 gabinetes dentro de los 4 primeros años de gobierno, el presidente de la República puede cerrar el Congreso. Y cuando cierre el Congreso, que es un derecho constitucional, entonces funciona la Comisión Permanente hasta que se elija un nuevo Parlamento. ¿Ok? Por eso es muy importante la Comisión Permanente. Y esta Comisión Permanente está compuesta por 30 miembros. 4 de ellos son los miembros de la mesa directiva, es decir, un presidente y 3 vicepresidentes y 26 miembros que están repartidos entre los grupos parlamentarios. Aquel parlamentario que no tenga grupo parlamentario no puede ser miembro de la Comisión Permanente. Por eso es importante los grupos parlamentarios, que ahora después les voy a explicar. ¿Qué funciones tiene esta Comisión Permanente? Les había contado que el Pleno nombra a 3 funcionarios del gobierno, que era defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional y 3 directores de los 7 que tiene el BCR. Bueno, la Comisión Permanente también nombra a otros funcionarios del Estado. ¿A quiénes? En primer lugar, al Contralor General de la República. Es decir, en base a una terna de postulantes, ¿no?, se hace esto que es a propuesta del presidente de la República, que lo envía aquí al Congreso. Una comisión especial estudia esta terna y después presenta su propuesta a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente vota por este funcionario. El segundo funcionario es el presidente del Banco Central de Reserva y en tercer lugar al superintendente de Banca y Seguros. Entonces acuérdense, la Comisión Permanente es a 3 funcionarios adicionales, que es el Contralor General, el presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente de Banca y Seguros. Y el Pleno del Congreso, es decir, los 120, es al defensor del pueblo, es a los magistrados del Tribunal Constitucional y es a 3 directores de los 7 que tiene el BCR. Eso, para que lo tengan, esos son dentro de las funciones especiales que tiene el Congreso de la República. ¿Qué otra cosa ve nuestra Comisión Permanente? Cuando el Pleno está en receso, la Comisión Permanente puede aprobar ciertos proyectos presupuestales. ¿Cuáles? Los créditos suplementarios, las transferencias de partidas y las habilitaciones de partidas. ¿Qué es un crédito suplementario? Me han preguntado muchas veces. Les cuento. ¿Se están aburriendo? ¿Voy más rápido? No, los veo muy interesados. Los veo muy interesados. Bueno, entonces solamente ven esos temas presupuestales, pero además nuestra comisión, ya no les cuento. Cortito, más cortito, vamos. Y la Comisión Permanente además, entonces nos quedamos con esta filmina que es el resumen de todo el Congreso, ¿ya?
Y también la Comisión Permanente ve ciertos proyectos de ley que le delega el Pleno. Cuando el Pleno está en receso, entonces le da facultades a la Comisión Permanente para que ésta pueda aprobar algunos proyectos de ley. ¿Qué proyectos? Los que no requieran mayoría calificada. ¿Qué significa mayoría calificada? La mitad más uno del número legal. ¿El número legal cuánto es? 120, es decir, 61 votos. Pasamos al segundo órgano, que es el Consejo Directivo. Me voy a demorar 15 minutos más para terminar con esto, pero es importante que ustedes como ciudadanos entiendan esto. El Consejo Directivo es otro órgano muy importante, también tiene 30 miembros, 4 de la mesa directiva y 26 repartidos entre los grupos parlamentarios. ¿Qué hace este Consejo Directivo? Tiene sesiones reservadas. Ellos se encargan de ordenar el trabajo legislativo semana a semana. Ellos deciden qué va a haber el Pleno, hacen la agenda del Pleno, es la función más importante. Es decir, en base a prioridades, escogen qué proyectos se van a debatir en el Pleno. Pero lo más importante que ustedes no saben, no solamente ponen la agenda, dicen qué proyectos se ven, sino los ponen en orden y les ponen tiempo de debate a cada proyecto, que oscila entre 20 minutos y 1 hora. Y ese tiempo se divide de manera proporcional entre los grupos parlamentarios. Por eso es que a veces a nosotros los ciudadanos nos da la sensación de que nuestro parlamentario no habla cuando se debate un proyecto. No es que no quiera hablar, todos quieren hablar porque son políticos. Pero es que no se puede. En el Congreso lo más tirano que hay es el tiempo. Entonces, cuando se debate un proyecto de ley, por lo general los jefes de bancada deciden quién habla en cada debate proyecto. Siempre hablan los que conocen el tema. Entonces, muchos parlamentarios no pueden hablar porque tienen tiempos restringidos. Esto es muy interesante lo que está diciendo Hugo, porque cuando, por ejemplo, se va a debatir algo y es 1:30 y se tiene que repartir entre todas las bancadas, por ejemplo, a Alianza Parlamentaria le toca 6 minutos. 6 minutos y somos 7 congresistas. Entonces, 6 minutos, y eso es lo que nosotros planteamos. O sea, el tema del tiempo me parece que debería volver a lo de antes, donde uno podía hablar y desarrollar un tema. Claro, después tienes el exceso, ¿no?, de la persona que, digamos, utiliza demasiado tiempo y no se avanza en la agenda. Pero realmente a veces es una decepción y es una frustración querer hablar y que no te permitan las reglas. A veces podemos hacer un poquito de trampita, ¿no? Si una persona está hablando y tú le pides interrupción, le pides, ¿no? Entonces, en la interrupción te dice, porque cada congresista puede dar 2 interrupciones. Entonces, pero dice, a cuenta de, no es a cuenta de mi tiempo. Entonces, prácticamente es un minuto o 2 minutos donde tú puedes decir algo, pero claro, cuando uno está en la comunidad Twitter tiene capacidad de síntesis, así que para mí me viene muy bien estar en esta comunidad. Gracias. Pero si es que todos los parlamentarios hablaran como era antes, porque debería debatirse un poco más, porque este es el Parlamento. ¿Qué significa Parlamento? Viene de parlar, de hablar. Y acá vienen todas las voces de todo el país, donde vienen pues todos los criterios, porque lo que siente Tumbes no es lo mismo que lo que necesita Tacna o lo que necesita Iquitos. Entonces cada región de este país tiene una forma, un sentimiento, una necesidad que transmitir en el Parlamento. Si hablaran todos, ¿qué nos dice nuestro reglamento? Son 5 minutos por parlamentario. Si multiplicamos 5 por los 120 son 10 horas de debate. Más o menos ese es el tiempo máximo que hay de debate en un tema determinado. Ahora bien, les vamos a hablar... otra función que también tiene el Consejo Directivo, que es bueno que lo sepan ustedes. También nuestro Consejo Directivo aprueba las licencias. Es decir, los parlamentarios no pueden faltar porque quieren, porque les descuentan el día igual que a cualquier trabajador normal, que esto es algo que nunca se dice en los medios de comunicación, es importante que lo sepan. Por ejemplo, en una sesión de pleno, cada vez que los parlamentarios van a votar, tienen que marcar, es a huella digital, es con huella dactilar. Y una vez que ponen su huella dactilar, recién abren el sistema y con la huella dactilar marcan su asistencia. Si en una sesión de pleno hay 10 votaciones y el parlamentario solo votó 5, le descuentan medio día. Pero si en caso un congreso, por ejemplo la señora Zacieta, no puede estar 1 o 2 días en el Parlamento porque tiene que hacer temas de su función congresal, tiene que pedir licencia en el Consejo Directivo y el Consejo Directivo se la tiene que autorizar. Si no se la autoriza, entonces le van a descontar como cualquier trabajador y les descuentan en serio. Si en un día tiene 3 comisiones o 2 comisiones y fue a una, le descuentan medio día. Y sin asco, es más, le descuentan más a los parlamentarios que a los trabajadores normales, porque los trabajadores dicen, oye, estoy enfermo, no puedo ir.
¿no? Y se acabó. Ellos tienen que presentar licencias para todo.